Ponte de pie, hermano. Vamos a adorar a Dios. Yo te invito a que exaltemos su nombre juntos y podamos cantar alegres y felices a Él. Así que adorémosle. Él es fiel y su misericordia eterna. Y de que nosotros sí te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Decimos: Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Gente de toda Generación, de generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. te adoramos, te adoramos hoy. Aleluya, Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. y Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, Señor, Eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel. Eres fiel y tu misericordia eterna. Oh sí, Señor, Eres fiel y tu misericordia eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, Aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. y eres fiel. Sí, Tan fiel, tan fiel. levantamos nuestra voz y decimos: si eres fiel, siempre fiel, siempre fiel, siempre es fiel, y eres fiel, y eres fiel, siempre fiel, y eres fiel. Solo las voces. Y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, y eres fiel, siempre fiel. Solo las voces diciendo: y eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, siempre fiel. Y hoy cantamos juntos y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, Aleluya, adoramos hoy. Eres Señor. y todos juntos decimos:
adoramos. A Él le entregamos nuestra vida. Así que ahí donde tú estás, cierra tus ojos y agradécele al Señor por todo lo que ha hecho en nosotros. Él es bueno, Él es fiel, como lo hemos cantado. Y hoy lo único que queremos es adorarlo, es permanecer en su presencia, Jesús, y adorarte por siempre, oh Dios, y decir: toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Toma mi mano y guíame, susténtame con tu amor. Levanta tus manos y di: y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Y hoy te adoraré. Aquí estoy adorándote con lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos adorándote. Todos cantamos: toma la ofrenda que traigo de rodillas ante ti. Yo declaro, eres mi Dios. Mi vida nada es sin ti. Mi vida nada es sin ti. Susténtame con tu
por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Y decimos, voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Y cantamos, y voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte, a siempre voy a adorarte. Y voy a adorarte a ti, siempre voy a adorarte a ti. Por siempre Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. una vez más si lo puede. Y voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte, Voy a adorarte. una vez más fuerte. Y voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Y voy a adorarte a ti, siempre voy a adorarte a ti. Y aquí estoy adorándote por lo que soy. Te adoraré en espíritu y verdad. Alzo mis manos. Última vez, sí. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti, por siempre voy a adorarte. Voy a adorarte a ti, por siempre. Voy a adorarte a ti. Voy a adorarte a ti. Por siempre voy a adorarte. Por siempre te adoraremos, oh Dios. Y hoy cantamos, y creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí y en mí y en mí.
creo en ti, Jesús, y lo que harás en mí y en mí, las voces diciendo, y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, y recibe toda la gloria, toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria. Cántalo fuerte. Toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hijo de Dios. Hoy te adoramos, Dios, en esta hermosa tarde. Así que apláudele a Jesús, nuestro Salvador, y asimismo dejamos el lugar a el portador de la palabra. Bendiciones. Hermano, buenas noches, que Dios te bendiga. El día de hoy es un gusto para mí volver estar por este medio y poder saludarte, hermano, saber que pues todavía no es tiempo a causa de la pandemia que estamos viviendo, pero es un gusto poder compartirte la palabra, hermano. Y el día de hoy me gustaría compartirte de un tema que tal vez ya lo sabemos, pero muchas veces es necesario repasar la palabra de Dios, es necesario seguir estudiándola. Y me gustaría comenzar con una oración, hermano. Ahí donde estás, en tu lugar, te pido que ores, hermano, que oremos y que en esta hora sea Dios hablando a nuestras vidas. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo y en todo lugar, Señor. En esta hora venimos a ti, Señor, y lo hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo que separados de ti, Señor, nada podríamos hacer, Señor. En esta hora, Señor, te pido que seas tú, Señor, dándome la gracia, Señor, seas tú poniendo palabras en mi corazón, Señor, seas tú pasando un carbón encendido de tu altar, Señor, y que sea palabra tuya, bendito Señor. Usa mi vida, Señor, usa mi corazón, Señor, y que sea una palabra que sea de agrado a los oyentes, bendito Señor. Que sea una palabra que caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto, bendito Señor. Te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que están escuchando esta palabra, Señor. Bendícelos, bendito Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor, sea para darte gloria y honra solamente a ti, bendito Dios. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, y como les decía, pues es una palabra que muchas veces pues ya lo sabemos. El día de hoy te quiero hablar un poco de lo que es la santidad. La santidad. Entonces, porque es necesario que nosotros como hijos de Dios en todo momento sepamos que Dios demanda de nosotros una santidad. Pero realmente, ¿qué es la santidad? ¿Qué es vivir una vida santa? ¿Qué es ser santo? La palabra de Dios dice que la palabra santo significa apartado, quiere decir que somos apartados. Desde el momento que nosotros recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, desde ese momento Dios ya nos apartó para su obra, nos apartó para un uso exclusivo de Él. No sé si recuerdas en el Antiguo Testamento, cuando el rey Salomón
cuando el rey Salomón terminó de construir el templo que era para Dios, él empezó a mandar a traer todos los instrumentos, que decía que los instrumentos tenían que ser santificados. Y de esa misma forma, hermano, Dios nos escoge para ser santificados, para hacer un uso para Él en todo momento. Y la palabra santidad, hermano, es eso, vivir como a Dios le agrada, como Dios nos pide que vivamos, hermano. Tenemos que tener buenas obras en todo momento. En el momento que nosotros recibimos a Cristo, tenemos que comenzar a dar esos frutos. ¿Y cómo se van a reflejar esos frutos? Por nuestras obras. En todo momento tenemos que saber que reflejar el amor de Cristo en todo momento, en todo lo que hagamos. Tenemos que ser diferente a los que están en el mundo, hermano, porque muchas veces predicamos la palabra y es fácil decir tal vez soy cristiano, pero el hacerlo es lo difícil, hermano. Muchas veces cuando nosotros vamos y predicamos la palabra y hacemos todo lo contrario a lo que hemos predicado o a lo que la Biblia dice la palabra de Dios que muchas veces a causa de nosotros el nombre de Dios pues es vituperado, es blasfemado a causa de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que vivir conforme a la palabra y ser hacedores, no solamente oidores de la palabra. Y solamente de esta forma, por medio de esos frutos, por medio de esas buenas obras que hagamos a nuestro prójimo, que hagamos hacia nuestros hermanos en la fe, de esa forma vamos a reflejar que Cristo realmente está morando en cada uno de nosotros, hermano. Entonces me gustaría que me acompañaras a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, y dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel, dice el 15, que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque Cristo escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Entonces la santidad, hermano, es un mandamiento que Dios nos hace, que vivamos en santidad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios que es 3 veces santo. En el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Quiere decir esto que antes de conocer de la palabra, hermano, antes de que Cristo nos recibiera, vivíamos en una ignorancia, donde todo se nos hacía natural, donde vivíamos bajo nuestros propios estatutos, bajo nuestro propio conocimiento, bajo nuestros propios deseos. Muchas veces éramos injustos. ¿Por qué? Porque no buscábamos el bien de los demás, sino buscábamos nuestro propio bien. Y en ese tiempo pues no sabíamos, pensábamos que estamos bien. Pero entonces llega la palabra de Dios a nuestra vida y nos quita las vendas de los ojos y nos hace entender que realmente en el camino que íbamos era un camino malo, un camino de perdición en todo momento. Entonces dice que no debemos de vivir como en ese tiempo, como en el otro tiempo de antes de conocer en Cristo. La palabra de Dios dice que de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces desde ese momento que nosotros somos esas nuevas criaturas, debemos de reflejar que somos nuevas personas, personas renovadas por la palabra de Dios, personas renovadas por el Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos va a distinguir entre los demás. Tenemos que ser diferentes, porque en otro tiempo vivíamos en nuestra ignorancia, hacíamos lo malo y no importaba, muchas veces mentíamos. Quiero darte algunos ejemplos, vienen en 1 Corintios 6, 9, perdón. Vamos a 1 Corintios 6, 9, y aquí vienen algunos ejemplos, hermano, de las cosas que tal vez practicábamos o hacíamos. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones,
ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Esa era nuestra vieja manera de vivir. Esa era la ignorancia que vivíamos. Pero fíjate que dice el 11, esto erais alguno de nosotros. Eso era lo que éramos antes, hermano. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, esto es lo importante, hermano, que eso éramos algunos, pero ahora aquí nos hace pauta a 3 pasos, hermano. El primero fue que ya fuimos lavados, que ya fuimos perdonados, quiere decir, ya fuimos perdonados de todos esos pecados, de todo eso que hacíamos en otro tiempo. Dios ya nos libró del mal que venía hacia nosotros, ya nos lavó con su sangre. Y luego dice que ya habéis sido santificados. Cristo es el que nos santifica. Él es el que nos da la santidad. Él es el que nos da ese derecho de ser llamados santos. No por mis buenas obras, no porque yo sea bueno, sino porque por la obra que Jesucristo hizo en la cruz, hermano. Por eso somos santificados y ya habéis sido justificados. La muerte de Cristo fue la que nos justificó, es la que nos hace justos. Y no es porque yo sea justo, sino porque Jesús es justo. Y en el momento como Jesús es justo y como yo lo recibo como mi Señor y mi Salvador, entonces esa justicia la pone a mi cuenta, podríamos decir. Porque en mi justicia, en mí está el hacer del mal. Pero Jesús es el que me justifica de todo esto. Ahora a los ojos del Padre ya soy justo. Soy justo por medio de Jesús. Dice así, en el nombre del Señor, por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, eso éramos antes, hermano. Pero al día de hoy que ya conocemos de la palabra, hermano, pues tenemos que vivir como Dios nos demanda. Vivir una vida en santidad, una vida que sea agradable de Dios. Que sea agradable delante de Dios, hermano, porque muchas veces podemos aparentar por fuera que somos personas buenas, que somos personas santas, pero Dios conoce nuestro corazón, hermano. ¿Qué le decía Jesús a los fariseos? Muchas veces le decía, ustedes son como sepulcros abiertos, que son bellos por fuera, mas sin en cambio por dentro están llenos de maldad, están llenos de todo lo malo. Muchas veces puede ser así y a Dios pues no le podemos ocultar nada. Él sabe todas las cosas. Entonces es necesario vivir una vida en santidad. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque muchas veces vemos dentro de las congregaciones, vemos dentro de la iglesia, hermano, que hay personas que aparentan vivir en santidad y fuera de la iglesia pues hacen todo lo malo, siguen viviendo una vida como de mundanos, hermanos, siguen haciendo lo malo, siguen emborrachándose, siguen hablando con malas palabras, siguen adulterando, siguen con los deseos de su carne, siguen con vicios, hermano. Y es aceptable a lo mejor en un principio, porque la iglesia es como un hospital, todos llegamos ahí mal, pero nos tenemos que ir renovando, hermano, con el tiempo. Y hay personas que se justifican, decir, bueno, pues mira, yo tengo 15 años, yo tengo 20 años en el Evangelio, pero vemos que sus vidas nos cambian, siguen siendo las mismas. ¿Por qué? Porque no han querido obedecer la palabra de Dios, no han querido entregar su vida por completo a Dios. Y Jesucristo nos dio un ejemplo de esto, que en todo tiempo, en todas las congregaciones, en las iglesias, iba a haber gente así. Lo vemos en la parábola del trigo y de la cizaña. Lo podemos ver, vamos a leerla, hermano. Acompáñame a Mateo 13. Mateo 13, capítulo 13, versículo 24. Parábola del trigo y la cizaña, haciendo referente a esto, que muchas veces estos dos tipos de personas, los que buscan la santidad y los que no quieren vivir en santidad, pero sí tienen convicción de ir, van a estar en todo momento en las iglesias. Dice así, la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, 24. Se refirió otra vez otra parábola, diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo,
Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también el trigo. Dejen crecer juntamente unos y lo otro hasta la siega, y en el tiempo de la siega le diré a los segadores: recoged primeramente la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recogeré el trigo en mi granero. Entonces, muchas veces, hermano, nosotros podemos tal vez identificarnos si somos trigo o somos cizaña. ¿Cómo vamos a saber esto? Pues la misma palabra lo dice: examínense cada uno a vosotros. Y examinando mi vida, yo me voy a dar cuenta si estoy bajo los estatutos o bajo mis propios rudimentos, cuando la palabra de Dios me dice pues todo lo contrario. Entonces, el ser trigo, hermano, el ser trigo es aquella persona que busca vivir en santidad. El ser trigo es aquella persona que siempre va a buscar el agrado de Dios, el que va a buscar el consejo de Dios. El ser trigo es el que va a buscar el hacer la voluntad, el hacer el bien en todo momento, hermano. Eso es el ser trigo. El ser trigo, hermano. Y el que tú seas trigo, hermano, el que tú seas esa semilla de trigo, nos trae promesas, hermano. Nos trae promesas, ¿para qué? Para mientras tú estés en este tiempo viviendo en esta tierra, y nos trae una promesa y una bendición mayor aún cuando ya estemos ante la presencia de nuestro Dios. Mientras que tú estés en esta tierra, hermano, vas a poder disfrutar de la paz de Dios. Sabemos que la paz de Dios, dice su palabra, que no es como la paz del mundo. Muchas veces el mundo busca la paz yéndose de vacaciones, busca la paz encerrándose en su cuarto, busca la paz alejándose de la ciudad, cuando sabemos que si están en contiendas, si están en problemas, si están en disputas en su casa, pues todo eso, a donde quiera que vayan, van a ir con ellos. Va a ir con ellos el resentimiento, va a ir con ellos la falta de perdón. Entonces eso no es la paz, eso es la paz que el mundo te da, o la paz que el hombre pretende buscar. Pero la paz de Dios es diferente, hermano. La paz de Dios es cuando tú estés enfrentando alguna situación, estés enfrentando algún problema, alguna dificultad en tu vida, hermano. Dios te va a dar su paz en ese momento. ¿Por qué? Porque tú vas a descansar en Él. Vas a saber que a lo mejor tú como hombre pues eres limitado. No podemos hacer más allá de lo que pudiéramos hacer, pero Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios que no tiene límites en su poder. Y cuando nosotros vamos y le dejamos nuestras cargas a Dios, es cuando Él empieza a obrar. Cuando Él empieza a hacer su obra en nuestras vidas. Esa es la paz de Dios, que en cuanto tú estés en el problema, vas a sentirte tranquilo sabiendo que Dios tiene el control de tu futuro, tiene el control de tu presente y tiene el control de toda tu vida. Porque Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros. La palabra de Dios dice: yo sé los pensamientos que tengo para cada uno de ustedes, pensamientos de bien y no de mal. Aunque muchas veces nosotros no podemos entender el propósito de Dios en nuestra vida o por qué suceden las cosas, sabemos que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Al final tal vez al final del problema, al final de la situación, vamos a alcanzar a ver esa luz que es Cristo y vamos a poder decir en nuestras vidas: gracias, Señor, porque por medio de esta prueba, por medio de esta situación, me has hecho madurar. Me has hecho madurar y ahora entiendo tu palabra. Esa es la bendición que tenemos aquí en esta tierra, hermano, que mientras que nosotros seamos ese trigo, nosotros busquemos la santificación en nuestras vidas, pues vamos a poder disfrutar de la paz y del gozo de Dios en todo momento, aquí en la tierra, hermano. Pero la promesa que Dios nos da a futuro es mucho mejor. Fíjate que dice Apocalipsis 21. Acompáñame a Apocalipsis 21. Y solamente ahí viene una pequeña porción
de la promesa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Apocalipsis 21:1. En el encabezado dice, cielo nuevo y tierra nueva. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi una santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo será con ellos su Dios. ¿Y qué nos dice ahí adelante, hermano? Enjugará a Dios toda lágrima. Dios va, tú todo lo que sufras aquí, hermano, todo lo que sufras por Cristo, ya sea persecución, ya sea que tal vez por Cristo tu familia te dejó de hablar, no sé, tal vez por la palabra de Dios perdiste a lo mejor algún amigo. Tú sabes las persecuciones que cada uno de nosotros pasamos, pues allá no va a haber llanto, dice que no va a haber lágrima, que Dios mismo, Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá más muerte, hermano. Ya no habrá más dolencias. Tal vez si tú aquí en este tiempo, hermano, porque dice así, ya no habrá más llanto, ni más clamor, ni más dolor. Si tal vez tú en esta tierra a lo mejor tienes alguna enfermedad, tal vez a lo mejor tienes dolor en tus pies, en tu espalda, te duele la cabeza, allá ya no va a haber más dolor. Dice que Dios mismo, Él va a enjugar toda lágrima. Entonces es una gran bendición, hermano. Es una gran bendición que vale la pena, hermano, abstenernos en este tiempo, abstener nuestra carne. Como cristianos, hermano, tenemos 3 enemigos, hermano. Uno de ellos es nuestra carne. Somos nosotros mismos, hermano. ¿Por qué? Porque a diario batallamos con los deseos, con las pasiones que muchas veces puede haber en nuestro corazón. Muchas veces batallamos porque nuestro cuerpo nos pide muchas veces, pero nosotros tenemos que abstenernos a ello. Pablo hacía referente cuando él hablaba de unos atletas, él decía que muchas veces ellos como atletas se abstenían a cosas por una medalla o por una corona corruptible, una corona que va a pasar, una corona que solamente es de esta tierra. ¿Cuánto más nosotros, hermano, que vamos corriendo por una corona incorruptible? Tenemos que resistir porque la palabra de Dios dice que debemos de perseverar en todo momento, que debemos de ser valientes en toda hora. Entonces vale la pena, hermano, abstenerse. Te decía que el cristiano tiene 3 enemigos. Uno de ellos es su misma carne, nosotros mismos. El otro es el mundo, porque el mundo nos va a traer muchos deseos, nos va a poner lo que nos gusta, que es malo para nosotros. Y el enemigo, que es el que nos va a tentar en todo momento, que nos va a poner la tentación en todo momento. Pero en nosotros, hermano, en nosotros está el resistir esa tentación, porque así lo dice la palabra, resistir y el diablo va a huir de nosotros. Entonces en ti y en mí está la decisión, hermano. Pero como te decía, vale la pena pues abstenernos en esta tierra muchas veces. ¿Para qué? Para vivir una vida que sea agradable delante de Dios. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie puede ver al Padre. Entonces es necesario vivir una vida en santidad, y eso pues también nos lo podemos hacer referente a nuestra vida presente. Sin santidad yo no puedo ver a Dios, porque si yo no vivo una vida en santidad, yo no voy a ver las bendiciones de Dios que tiene para mi vida. Yo no voy a ver la bendición, cómo Dios abre las ventanas de los cielos para derramar bendición. Yo no voy a ver cómo Dios obra en mi carácter, tal vez, cómo Dios obra en mi forma de ser, en mi forma de pensar. Si yo no tengo santidad, no voy a ver todo eso. No voy a poder cambiar mi vida. Y a futuro pues no podemos verlo tampoco a Dios. Es necesario vivir en santidad. Regresando a la parábola del trigo y la cizaña, pues también esa es la otra semilla que sembró el enemigo.
A diferencia de esta semilla que sembró, sabemos que la parábola se refiere a Jesús, que Él es el sembrador, y esta que fue el enemigo, esta otra semilla, sabemos que se refiere al enemigo, al diablo. Entonces, pues muchas veces esta otra semilla que es la cizaña, pues a diferencia que la que es el trigo, pues ella va a sufrir consecuencias. La semilla que es la cizaña va a sufrir consecuencias a su vida. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en esta vida, va a tener aflicciones, en este tiempo va a vivir amargura, en este tiempo va a vivir en contienda, en este tiempo va a vivir en odio, no va a perdonar. Entonces va a ser muchísima la aflicción que va a ser, porque sabemos que si habiendo amargura en el corazón, pues todo nos molesta, no queremos ver a nadie. Si cuando hay falta de perdón, hermano, no queremos ni siquiera ver a la persona. ¿Por qué? Porque esa es la cizaña que se crece juntamente con el trigo. Y eso es lo que tiene la cizaña, que en este tiempo va a tener una vida que no va a ser agradable, va a vivir con odio, va a vivir con celos, con contienda en su vida, con resentimiento, y en el futuro también le espera algo que no es agradable. Ahí mismo en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En la parábola del trigo y de la cizaña, ¿qué les decía Jesús? La parábola va a ser apartada, van a venir los segadores, la parábola va a ser atada y va a ser cortada, atada y echada al fuego. Entonces así es, hermano, tenemos que vivir una vida en todo momento en santidad. El apóstol Pablo, ¿qué decía? Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. ¿Y quién es nuestro mayor ejemplo a seguir? Jesucristo. Si quieres aprender de Jesucristo, lee los evangelios. Ahí nos enseña cómo fue nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Él nos enseña el amor al prójimo, Él nos enseña a no hacer acepción de personas, Él nos enseña a tener amor por nuestros enemigos, Él nos enseña a perdonar, Él nos enseña todas estas cosas, a hacer el bien. Su palabra dice que no hagamos el, ¿cómo te digo, hermano? Que su palabra dice que no busquemos el hacer el mal con el mal, sino con el mal lo combatamos haciendo el bien. Esto es lo que nos enseña el Señor Jesucristo en su palabra. Entonces debemos de saber que en todo momento Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo a seguir. No debemos de vivir, hermano, una vida en ignorancia, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro. Ya no debemos de vivir en ese pensamiento que tal vez teníamos antes, hermano. Ya no podemos vivir bajo pensando que no va a pasar nada a mi vida, pensando que todo el tiempo puedo estar un pie en la iglesia y un pie en el mundo. No podemos seguir así, sino debemos de saber que vale la pena luchar por lo que Dios tiene para nosotros, vale la pena abstenernos, vale la pena consagrar nuestra vida a Dios. Y si tú piensas, hermano, que lo vas a hacer solo, pues déjame decirte que no. En todo momento Dios va a estar ahí para ayudarnos, Dios va a estar ahí para poder salir de la tentación. Dice que muchas veces con la prueba Dios nos va a mandar la salida. Entonces, tenemos todas las armas que Dios nos ha dejado. Tenemos una armadura que habla en Efesios 6, en la cual debemos de saber que Dios no nos manda a una guerra sin saber, Dios no nos manda a una guerra sin fusil, como dice, ¿no? Sino que Dios nos dejó su palabra, Dios nos dejó una armadura, Dios nos dejó la oración. Y sobre todo, ¿sabes qué, hermano? Dios nos dejó su Espíritu Santo, el cual nos dice que nos guiaría hacia toda justicia y hacia toda verdad, hermano. Entonces, no hay pretexto, hermano.
pareciera que en este tiempo que vivimos, pues sería muy difícil para nosotros el vivir en santidad. ¿Por qué? Porque hay muchas distracciones, porque hay muchas cosas que el enemigo pone a nuestros ojos, a nuestra mente. Pero sabemos que Jesús ya lo venció, hermano, y que el Espíritu que tenemos es el que nos va a ayudar en todo momento. No lo vas a hacer, como te decía, no lo vas a hacer solo. Y ya para casi terminar, hermano, me gustaría que me acompañaras a Isaías 41:10. Isaías 41:10, hermano. Y pues es una palabra a lo mejor que nos alienta, es una palabra que la conocemos, hermano, pero la palabra de Dios sabemos que sigue vigente hasta este momento. Sabemos que si Dios nos pide vivir en santidad, va a ser de bendición para nuestras vidas. Y como te decía, no lo vas a hacer solo, hermano, sino que Dios va a estar ahí en todo momento. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10, dice, no temas, o sea, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No lo vas a hacer solo, hermano. La palabra de Dios dice, porque yo estoy contigo. Dios mismo es el que va a estar con nosotros. No vamos a ir a lo mejor vamos a ver que es difícil, pero Dios va a estar en ese momento. Dice, no desmayes, o sea, no desfallezcas, no desistas, no te des por vencido, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Dios siempre va a estar ahí, hermanos. Para el momento que tú sientas caer, es el que te va a levantar con su palabra. Vas a recordar la palabra y decir, sí, Señor, vale la pena lo que tú tienes para nuestra vida. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, en todo momento Dios va a estar con nosotros. Debes de saber eso, hermano. Debes de volver a recobrar esa confianza en Dios. Saber que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que quiere que vivamos una vida plena aquí en este tiempo. ¿Y cómo lo vamos a lograr, hermano? Solamente viviendo una vida santa y agradable delante de Él, hermano. Tal vez no a la perfección, porque a lo mejor es muy difícil, pero sí tratar, hermano, sí tratar de cada día vivir de una forma que le agrade a Dios, vivir de una forma la cual Dios nos demanda. Y te quiero dar un ejemplo que escuché de un predicador. Él hablaba y decía hablaba sobre una mamá y un niño de 5 años, que muchas veces cuando una maestra le ponía a hacer un dibujo a un niño, que le decía, bueno, a ver, hagan un dibujo para su mamá. Y ya el niño se ponía a hacer puros garabatos, puros rayones tal vez, puras cosas que a lo mejor ni se entendían. Pero ese era un dibujo para su mamá. Entonces, cuando el niño terminaba el dibujo, iba y se lo daba a su mamá. ¿Y la mamá qué pasaba? Se ponía contenta, se ponía feliz, aún pensando, aún a pesar de que eran puros garabatos. Eso no importaba para la mamá. ¿Por qué? Porque el niño lo intentaba. El niño intentaba hacerlo de todo corazón. El niño intentaba y eso le agradaba a la mamá. Y es lo mismo con Dios, hermano. Es lo mismo con Dios. Debemos de intentarlo. Tal vez no a la perfección, pero en todo momento intentarlo y no desistir, hermano. Porque el apóstol Pedro decía, pues ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde podríamos ir? Si tú te vas para atrás, hermano, ¿a dónde podrías ir? ¿Qué podrías hacer? La palabra de Dios dice que aquel que se aparta de Dios busca su propia destrucción. El que tú te apartes de la palabra de Dios, hermano, es como cometer un suicidio a tu vida, hermano. ¿Por qué? Porque estás dejando toda la protección de Dios, estás dejando toda la sabiduría de Dios, estás dejando todos los estatutos de Dios. Entonces Dios te deja que vivas tu vida a tu modo, a tus mismos pensamientos, a como tú la hayas querido llevar. La palabra de Dios dice en Romanos 1 dice que conociendo a Dios no le honraron como Dios, sino se fueron bajo sus propias concupiscencias, bajo sus propios deseos. Entonces dice que Dios te entrega a esos pensamientos equivocados, a esa mente reprobada. Entonces
Ya estamos aquí, hermano, ya estamos en el camino. Te animo a que sigas adelante, que vivas una vida en santidad y eso traerá bendición para tu vida, hermano. Y por último me gustaría leerte un comentario, hermano. Dice así: la santidad es la que nos identifica. La santidad es la que nos identifica como hijos de Dios. De igual manera, nos da la gracia de ser coherederos con todo lo que Dios le dio a nuestro Señor Jesucristo. Esa santidad, hermanos, es la que nos va a identificar a ti y a mí. Es la que va a hacer la diferencia en el mundo, hermano. La palabra de Dios dice que fuimos llamados para ser diferentes, que somos la luz del mundo, que somos la sal del mundo, hermano. Tenemos que demostrar esa diferencia. ¿Y cómo la vamos a demostrar? Pues viviendo en santidad, viviendo una vida agradable delante de Dios, hermano. Que Dios te bendiga y oremos, hermano. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hasta este momento, Señor, sigue vigente en nuestras vidas, Señor. Sabemos que tu palabra es la que nos guía, Señor. Es la que nos lleva por el camino correcto, el que debemos de llevar, Señor, no el que nosotros pensamos. Te doy gracias, Señor, y te pido que seas tú, Señor, llenándonos de tu Espíritu Santo, Señor, que nos hagas vivir en tu temor, sabiendo que tú en todo momento, Señor, nos observas, Señor, porque así dice tu palabra, que tus ojos examinan a los hombres, bendito Señor, para ver si encuentran alguno entendido, bendito Señor, que te busque. Aquí estamos delante de ti, Señor, con nuestras fallas, Señor, con nuestras limitaciones tal vez, Señor, pero aquí estamos, Señor, sabiendo que fuera de ti no hay nada, Señor. Te doy gracias por cada una de la vida de mis hermanos, Señor. Bendícelos donde quiera que ellos estén, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.